que salga, ahora sí, ahora ya estamos grabando, ya están todo el mundo presente. Bueno, eh, lo que yo les decía, esta mañana le había pasado a los delegados parte del enunciado del práctico número 3 de este año, del 2020, que es un enunciado cortito, el año pasado era mucho más largo, y de este trabajo práctico van a presentar únicamente, van a hacer, y lo tendrán hecho ahí hasta no sé cuándo, hasta que yo se los pida, pero tenganlo hecho, no, no me vengan con que me han dado 2 días nomás, no, te doy desde Ya lo ahora hice, hasta que profe. te los pide. No, 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 pero es mucho más largo que esto, ¿eh? El práctico es mucho más largo. No sé cuántos problemas tiene, creo que tiene 17 problemas, algo por el estilo. Pero yo lo único que pretendo es que ustedes hagan 4 problemas, ¿no? Justamente estos primeros problemas son problemas largos, son problemas tediosos. Después hay problemas que son muy cortitos, muy fáciles. eh, pero bueno, empecemos. Hoy vamos a hacer uno nomás, porque como les digo, ya me duele un poco la cabeza, así que no, no quiero andar esforzándome mucho. Profe, hagamos el Pero método analítico. sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Están viendo ahí el enunciado de uno de los puntos y vamos a hacer el método analítico de este problema. Pero yo quiero primero que repasemos la parte conceptual, repasemos, qué sé yo, virtualmente, porque no es que me voy a poner un repaso, sino cuál es la idea de todo esto. La idea de todo esto es que nosotros tenemos estos vectores. ¿Cuántos vectores tenemos? 3 vectores tenemos. El vector F1, el vector F3, el vector F2. Esos son nuestros 3 vectores. Estos que están dibujados acá son los ejes, son las partes positivas de los ejes, digamos. Y yo ya se los doy para que todos hablemos de la misma manera. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer esos vectores. Pero en realidad el único que nos va a costar descomponer es el 1. ¿No? Cuando yo digo descomponer, estoy queriendo decir 2 cosas, ¿no? Por un lado, y esto se entiende desde el punto de vista analítico, el vector F1, quiero que saquemos cuánto vale la componente en X, que es lo que va a venir acá, y la componente en Y, que es lo que va a venir acá. Supone que siempre se grafica primero, se grafica, digo yo. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Alguien había querido entrar? No sé qué pasó. Bueno, lo que necesitamos encontrar son las componentes del vector F1, que es el que está dibujado acá con un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal. Bla, bla. Después, en realidad, obviamente también necesitamos el vector F2, las componentes, el vector F3, también las componentes. Pero en realidad, eso si lo pensamos un poco, no hay que calcular nada. O sea, ahí hay que darse cuenta nomás, ¿no? A ver, chicos, ¿se dan cuenta? Fíjense, el vector F2 es este que está acá. ¿Cuánto vale la componente en X? ¿Cuánto vale la componente en Y? El Sí, vector profe. Del vector F2, sí, F2. profe. Sí, del vector F2. La La componente en componente en X, X es 0 y la componente en Y podría ser menos 20. menos 20 newton. Perfecto. Y ahora el vector F3, que es este que está acá. Este es La el F3. componente en X del vector F3 sería igual a menos 20 newton y la componente en Y Es 0 la componente en Y. Cero. Cero. La componente en Y es acá la que es 0. Menos La componente 20 en newton. X Sería menos. es Menos acá newton. la menos 20 newton. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer con el vector F1 es la parte de la descomposición. En realidad, como tanto F2 como F3 están sobre los ejes,
en realidad uno no los descompone, los mira nomás y ya sabe si son positivos o negativos y sobre qué componente tengo que poner ese valor, ¿no? Tal y cual como lo acaban de haber hecho ustedes. Ahora, cuando ya tengo esto, ahí no. Cuando tengo esto, ahí sí tengo que agarrar y construirme mi triángulo, que yo voy a seguir construyendo este triángulo que estoy marcando ahora, donde el ángulo de 60 grados es este, que estoy remarcando ahora. Fíjense que el vector F1 es como la hipotenusa. Esto que está horizontal vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué nombre tiene que tener? La componente de X, Pero se de llama como F1X. F1X. Y realmente es un vector, ¿no? La componente vertical también siempre la vamos a dibujar sobre los ejes. ¿Y acá para dónde apuntaría la flecha? ¿Para arriba o para abajo? Hacia Para arriba. arriba. Hacia arriba. Muy bien, Arriba. muy bien. Vamos a ver quién que está queriendo entrar. ¿Ah? No hay nadie. Parecía. De vez en cuando escucho así como ruidito, como que quieren entrar. Bueno, no importa. Ahora, ahí de vuelta es como que uno construye el triángulo ese. Un triángulo rectángulo, donde este es 60 grados, donde esto es F1i. Bueno, porque esto es como un rectángulo. La descomposición grande es como un rectángulo, entonces este lado es igual numéricamente o en cuanto a longitud a este otro lado. Entonces por eso que le llamo F1i. Y este es F1x. Y este es F1. Ahí sí parece que alguien. Mansur, entrando tarde, Mansur, ¿qué es esto? Bueno, podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos plantear, yo siempre lo hago con el coseno, porque el coseno es mucho más fácil. Es mucho más fácil pensar quién es el cateto adyacente, porque el cateto adyacente es el que está ligado con el coseno. Y que sea en el ángulo de 60 grados. ¿Cómo se llama el cateto que está a la par? Que lo forma. Sería F1X. F1X. Entonces, F1X F1X. va a ser F1 por el coseno de 60 De grados. 60 grados. Y si una componente es por el coseno, la otra componente, pero ni lo pienso, ¿eh? Ni lo pienso. La otra componente debe ser automáticamente por el seno. Siempre una componente se saca multiplicando por el seno y la otra componente se saca multiplicando por el coseno. Nunca es dividiendo. Nunca es que F1i va a ser F1 dividido en el seno. No, 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 no. Es siempre multiplicado, ya sea por el seno o por el coseno. Y no tenés otra. ¿Eh? Como para que no nos pierdamos ni gastemos tiempo con eso. Entonces F1x, acá F1 me decía que valía 40 newton. Y el coseno de 60, bueno, si lo buscan, este es 0,5, ya que estos son 20 newton, ya lo voy poniendo acá, estos son 20 newton, y F1i, de vuelta a los 40 newton, y este es 0,86. Siempre estos valores los vamos a hacer un montón de veces, así que ya deberían irse acordando cuánto vale el seno y el coseno de 30 y de 60, que por ciento son opuestos. Eso sería 34,6 newton. 34,6. Bueno, ¿sí? ¿Seguro? Sí, Me pone 34,4 Sí, newton. sí, 34,4 tiene que ser. Porque 6 por 4 es claro, es que yo 24. hice, en vez de 0,86, hice 0,866. No, no, no. Si ponemos este valor también 0,86, lo tomamos a ese valor para hacer los cálculos. ¿Eh? Está bueno eso que vos estás diciendo, porque entonces ahora ya tenemos esta idea. Que cuando ponemos un valor, tomamos ese valor por más que el número nos diga un montón de cosas. ¿No? Algunas veces con pi
Si queremos tomar todos los valores, ponemos el símbolo, nomás pi. Pero cuando ya ponemos 314, bueno, tomamos 314 y no todos los valores de pi. Una cosa importante cuando descomponemos, que acá no se dio, es que nosotros tenemos que ver primero que nada los signos. Pero ¿cuáles serían los signos de las componentes de F1? Serían positivos. Serían positivos los dos, así que en este caso está bien, ¿eh? Muchas veces recuerden que cuando lo resolvamos como un triángulo rectángulo, ningún cateto nos va a quedar negativo porque eso nunca jamás pasó en geometría, ¿eh? O sea, no existen lados negativos dentro de un triángulo, pero sí existen componentes y coordenadas negativas, y eso ustedes se tienen que dar cuenta de verlo el dibujo, eso tiene que ser una cuestión de verlo, no, no lo hagan más complicado de lo que es. Y eso muchas veces tienen que hacerlo al principio de todo. Bueno, lo que le pedía el enunciado de este problema era que ustedes saquen la resultante. Y ahí también nos sirve este problema para refinar un poco el lenguaje. La resultante, si nos hablan de la resultante, para nosotros es la suma. Si nos hablan de la resultante de este conjunto de vectores, para nosotros es la suma del conjunto de vectores. Esto tiene otra acepción. Yo puedo tirar una operación y ustedes que me den la resultante de la operación. Bueno, ahí es tal y cual lo que le están diciendo, el resultado de la operación. Pero si yo le doy varios vectores como acá, y le digo dame la resultante de todos esos vectores, ustedes me tienen que dar el resultado, pero de la suma. Bueno, esta es una cuestión que hay que acostumbrarse a cómo se les llaman a las cosas. Y bueno, lo que nosotros habíamos visto es que una vez que teníamos las componentes, acá ya tengo las componentes todos, sacar la resultante, que yo directamente lo voy a poner como FR por fuerza resultante. La fuerza resultante va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. La componente en X, que va acá en este lugar, En X vale 0 y en Y me dio 14,64. sí, se saca sumando todas las componentes en X de cada una de las resultantes. O sea, tiene toda la razón, porque es 20 más 0 más menos 20. 20 menos 20, 0. 0. Y la componente ni también, que va acá en el segundo lugar, 14,4. se saca sumando todas las componentes ni de cada una de las componentes. Y eso me va a dar 14,4. 14,4. 14,4. Claro, voy a decir 2 porque acá esto ya lo hizo con 2, pero bueno, no importa. 14,2. 14,4, perdón. Sí, 14,4. Y en este problema tenemos que volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes. O sea, tenemos que graficar esto. Siempre tenemos que hacer al revés. Ajá. ¿Qué quiero decir yo con al revés? Nosotros tenemos vectores y los descomponemos. Ahora que ya y encontramos las componentes. Descomponer quiere decir encontrar las componentes. Ahora ya tengo las componentes. Estas Hay son que las encontrar la componentes. dirección. Claro, ahora lo tengo que dibujar para encontrar cuál es la dirección y el sentido. Pero en este caso va a ser sencillo. O sea, hago un dibujito así nomás, rápido. ¿Y cómo lo tengo que dibujar a este vector? Quiero Sería en el origen, sobre el eje de las Y, 14 newton hacia arriba. 14 newton hacia arriba, ¿verdad? Míralo, Osin, recién entra, por Dios. ¿Qué pasó, Osin? ¿Qué se te pasó el colectivo? Bueno, entonces esto va para arriba, ¿verdad?
Este es el vector fuerza resultante. ¿Sí? Tenemos que ver también el módulo, que eran estos como los 20, como los 40, pero que en este caso también es bastante simple. Siempre el módulo, que es como la hipotenusa, lo sacamos haciendo como Pitágoras porque lo que tenemos son las componentes. Pero bueno, la fuerza resultante al cuadrado, acá como es, como una de las componentes nula, como la componente en x de esto es 0, la fuerza resultante es esta misma componente, encima como es positiva no hay mucho más que agregar. ¿Eh? Solo voy a hacer directamente, voy a poner que, como es que la fuerza resultante, el módulo de la fuerza resultante es 14,4 newton. Lo he hecho muy rápido, por lo que estaba explicando, porque hay que reemplazar ese 0, y bueno, va a ser todo esto así. Y hay que aprender también cómo decirlo a esto con palabras. ¿No? Hay que aprender también cómo decimos esto con palabras. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Podemos decirlo de distintas maneras. Supongamos que, bueno, muchas veces ustedes están acostumbrados a decir, bueno, dibujalo para el eje, sobre el eje Y. Bueno, sí, está bien. Pero, ¿te va a entender que es sobre el eje Y positivo? ¿Que te va a entender que es como esto? No sé. Muchas veces si lo hubieran graficado para abajo también estaba sobre el eje Y. Bueno, si se hubiera estado para abajo, ustedes me hubieran dicho graficado sobre el eje Y, pero negativo. El problema se viene muchas veces cuando las cosas están un poco inclinadas. Voy a hacer otro dibujito, intentando representar más o menos lo que alguien me podría decir. Supongamos que alguien me está hablando por teléfono, que yo tengo que graficar un vector. Pero yo no sé cómo es ese dibujo. Entonces la otra persona por teléfono, por un teléfono de esto de línea, no celular, porque si no le sacaría una foto y me lo manda. Entonces me dice, no, forma un ángulo de 30 grados. Bueno, entonces yo, un ángulo de 30 grados, digo yo, bueno, en realidad podría formar esto, sería un ángulo de 30 grados. Y después digo, bueno, esto también sería un ángulo de 30 grados. Ah, mira, esto también sería 30 grados, esto sería también 30 grados, esto también serían 30 grados, esto sería también 30 grados, y por supuesto, estos últimos dos también serían 30 grados. O sea que forma un ángulo de 30 grados no me dice nada. Entonces me dice, no, forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Bueno, entonces yo pienso, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Este es el eje X. Ah, forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Ah, pero también podría formar un ángulo de 30 grados con el eje X, y esto también podría ser. O también podría ser que esto forme un ángulo de 30 grados con el eje X, o que esto forme un ángulo de 30 grados con el eje X. Bueno, entonces me dice, no, forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo, que es este. Ah, pero puede ser este, pero también podría ser este otro. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces, ¿sabes qué es lo que yo te quería decir? Me decía al final, ya algo. Yo te quería decir que forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo en el sentido antihorario. ¿Y qué quiere decir eso? En el sentido antihorario. Quiere decir que desde el eje X me voy a mover hasta que determine un ángulo de 30 grados en el sentido contrario como se mueven las agujas del reloj. Bueno, Sería hacia arriba. quizá ninguno de ustedes tenga ahora un reloj analógico, pero existía el viejo reloj de la abuelita, del abuelito ese que tenía así unas manecillas, y las agujas se mueven siempre en este sentido. Ese se llama el sentido horario. Y obviamente lo que va al revés se llama el sentido antihorario. Entonces sí,
Ahora sí, 30 grados en sentido antihorario, sentido que desde el eje X mido los 30 grados, y ahí ya puedo ubicar entonces mi vector. ¿Mm? Fíjense que al comienzo tenía como 8 posibilidades cuando uno dice forma un ángulo de 30 grados. Forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Forma un 30 grados con el eje X positivo en sentido antihorario. Así hemos tenido que dar la vuelta todo eso para poder decir realmente cómo es ubicarlo bien este vector. Por eso es que yo muchas veces lo que les digo es, chicos, hagan el dibujo y digan, calculen el módulo y digan, tiene dirección y sentido como se muestra en el dibujo. Y es eso. O sea, yo en el dibujo veo que va vertical hacia arriba y listo. Por cierto, cuando yo hablé de sentido horario y sentido antihorario, esos sentidos horario y antihorario no tienen nada que ver con módulo, dirección y sentido. Que eso hablan de otra cosa, ¿no? Bueno, pequeño repasito, no tan pequeño, pero no estoy queriendo hacer las cosas gráficamente, pero siempre que utilizo el método analítico, que es lo que se utiliza realmente para resolver problemas, cuando queremos resolver problemas en serio y no simplemente tener una idea de cómo vienen las cosas, dibujamos los vectores. Está bien. Yo voy a dibujar ahora 3 vectores. ¿No? Este vector que voy a llamar el vector F1. Este vector que voy a llamar F2. Y el tercer vector que voy a dibujar por acá, que voy a llamar el F3. Lo que nosotros hemos visto, a ver cómo se hacía esto. De reparo. Ah, se me olvidé cómo que se hacía la cosa esta. Buah, parece que no lo puedo hacer ahora. Bueno, a ver, ya me entró un ratito más. Ya me olvidé cómo hacer esto. Cerca. Bueno, lo vamos a hacer así. Tengo mi construcción original. Esto lo voy a llamar el paso 1, que era prácticamente como el enunciado. Con eso construyo mi paso 2. Este no es el paso 2. Esto es parte de lo que yo necesito para hacer paso 2. El paso 2 es encontrar las componentes del vector. Las componentes del vector son otros vectores. Pero que estos vectores se encuentran siempre sobre los ejes coordenados. Si hemos tenido el cuidado de que todos los vectores al comienzo estaban dibujados de forma tal que el origen del vector correspondía con el origen de coordenadas, las componentes del vector también siempre tendrán como origen el origen de coordenadas. No sé si se entiende lo que acabo de decir, pero si el origen de estos vectores está acá en
el origen de coordenadas, los orígenes de las componentes también. Y ahora los dibujo. Ahí estoy dibujando la de F2. La de F3. Y la de F1. Eso no está bien. Bueno, mejor dicho, hay algo que le falta. Algo importantísimo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? ¿El No, los módulo? módulos son lo que dice F1, F2 y F3. El ángulo de Bueno, sí, pero inclinación. eso para que le saquemos los números. Lo que le La faltan son los escala. nombres. Bueno, Los nombres son lo que le faltan. Este que está acá, bueno, el horizontal de F1 va a ser F1X. El vertical de F1 va a ser F1Y. El vertical de F2 va a ser F2Y. Este va a ser F2X. Este va a ser F3X. Y este va a ser F3Y. Con eso, realmente vamos a pasar a nuestro tercer paso. Ah, ¿qué me quedó así horrible? Está bien, perfecto. Ahora sí. Se me quedó mejor. Bueno, vamos a... Para que quede más ordenadito, lo vamos a subir para acá. Porque quiero que dentro de todo se vean esos tres pasos que yo he ido haciendo. Necesito borrar ahora algo. Esta goma enorme de borrar. Parece que no tiene tamaño más chiquito. Tengo otra. No. Bueno, no quiero hacer de fiole, así que por eso no lo voy a seguir borrando. Pero fíjese, porque esto es la idea de todo lo que se va a seguir haciendo de ahora en más. ¿No? Este es el tercer paso. Viene un cuarto. Yo tenía originalmente tres vectores. Hicimos lo que se conoce como la descomposición. Con la descomposición, que encontrar cuánto valen las componentes en X, en Y, que siempre van a ser multiplicando el módulo del vector por el seno o por el coseno. En los casos sencillos, como en el caso del problema anterior, algunas componentes van a ser cero, bla, 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 bla. Pero llega el momento que yo me quedo únicamente con las componentes. Cuando me quedo con las componentes, ahí deberíamos pensar lo siguiente. Fíjense, originalmente yo tenía acá tres vectores. Y ahora en este momento, ¿cuánto tengo? 1, 2, 4, 5, tengo 6 vectores acá. 6 vectores. He duplicado la cantidad de vectores que yo tenía. Pero sin embargo, esto,
Sin embargo, esto es mucho más sencillo de resolver que esto. ¿Por qué? Porque acá todos los vectores están sobre los ejes. Y entonces le podemos aplicar esa reglita que nosotros hemos visto en la primera clase de vectores. La primera clase de vectores, que era la clase medio tonta, en el sentido con que yo le daba... De la suma de vectores. Sí, ese que yo le había dado dos vectores, que uno eran F1 y F2, y que después le había dado que uno eran así, F1 para acá y F2 para acá. Y el caso más complicado era que era así, F1 y F2 que era el perpendicular. Sí, sí, bueno, en realidad todos esos casos perpendiculares yo le ayudé un poco, pero también había gente que se había dado cuenta. Pero estos dos en realidad son casos muy, muy fáciles, estos dos casos. Y esos dos es lo que se repite acá, dentro de esta estructura del problema. Porque fíjese, hablemos sobre el eje X. Hablemos sobre los vectores que se encuentran sobre el eje X. ¿Acaso entre F2X y F3X no sucede esto? ¿No podríamos sacar así de simple la resultante entre la F2X y la F3X, simplemente sumando estos dos números porque van los dos en la misma dirección y sentido? Y cuando saquemos la resultante con eso, componerlo con el F1X, básicamente va a ser aplicar esto. Porque uno van para un lado y otro van para el otro lado. O sea, hablando solamente de la componente en X de esto, hablando solamente de la componente en X de esto, nosotros podríamos sacar bastante fácilmente cuánto vale, supongamos que sea negativa, ¿eh?, la fuerza resultante en X. Porque en realidad es una mezcla entre este caso y este caso. Y eso es para cualquier tipo de problema. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo, verdad? Bueno, frente al silencio supongo que sí han entendido. O que se le cortó la transmisión y que ya, no sé. Sí, profe, sí entendí. Bueno, lo mismo pasa con las componentes NI. Lo mismo pasa con la suma de las componentes NI. Fíjense que en realidad también son una mezcla entre este caso y este caso. Tenemos dos que van en el mismo sentido y uno que va en sentido contrario. Puedo decir, bueno, la sumo estos dos y después le termino restando este, veo quién es más grande, bueno. Pero supongamos que en este caso nos da para acá arriba. ¿Y cómo yo sé si me da para arriba o para abajo? Y por el signo. Porque vos a todo le das un signo. A lo que va para acá, bueno, pues a través, recuerden que a través de la punta de flecha yo estoy diciendo que en mi caso para la derecha es positivo y a través de esta punta de flecha yo estoy diciendo que lo que va para acá arriba es positivo. Pero también les he dicho que ustedes son libres de cambiar las cosas. Muchas veces les conviene cambiar las cosas para no trabajar con números negativos. Bueno, tomemos que para la izquierda es negativo. Si todo va para la izquierda, ¿para qué voy a poner signos menos? Tomemos que para la izquierda es positivo y chao, así ahí, qué sé yo. Eso también ustedes pueden hacer las cosas así. En física, sobre todo, se los alienta siempre con que hagan las cosas de la manera más sencilla posible. Entonces, sacar la fuerza resultante en X o la fuerza resultante en Y no va a ser más que una combinación de estos dos casos. Un caso como este y un caso como este. Nunca puede ser algo más distinto de estos dos casos. Ahora, cuando tengamos ya la componente en X y en Y, vamos a tener siempre que aplicar este tercer caso para sacar cuánto vale la resultante. Yo voy a dibujar algo y ustedes me van a decir si está bien o no. ¿Esa es la dirección de la fuerza resultante? ¿Sí o no? No, no. 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 No, ni a palo, ¿verdad? Ni a palo.
¿Cómo tengo que hacer para sacar la fuerza resultante? Sería desde el origen. Del origen. Bien, eso también es una cosa fundamental. Todos los vectores tienen origen acá en el origen de coordenadas. Y el extremo se encuentra en la diagonal opuesta del rectángulo que van a definir estas dos componentes. Porque estas dos componentes son como la especie de los catetos de mi triángulo rectángulo. Y acá, ¿sí? Y esta ya es la fuerza resultante. Y ahí queda un último paso, que es simplemente que elegir con respecto a qué ángulo queremos referenciar la fuerza resultante. Si lo queremos referenciar con respecto al eje vertical o si lo queremos referenciar con respecto al eje horizontal. También sabiendo que estos dos ángulos, bueno, yo a uno le voy a llamar alfa y a otro le voy a llamar beta, en realidad son ángulos complementarios. O sea que si yo sé que alfa vale 70 y bueno, beta vale 20, porque la suma de los dos me tienen que dar 90 grados. Esas cosas que ya han aprendido en geometría, las empleamos muchísimo para esto. Esto va a ser lo que nosotros vamos a ver hasta, no le voy a decir hasta terminar el año, pero tenemos que ver eso hasta terminar este práctico. Este práctico tiene, bueno, ya les he dicho, creo que tiene como 16, 17 problemas. Y tiene Profe, varias. ¿no lo puede subir completo? No lo quiero subir completo porque en la, espera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la clase que viene yo le voy a dar la teoría. Este práctico se divide como en tres partes. Esta es la primera parte. Después viene toda la parte en sí de las leyes de Newton. Y después hacemos, si espero que tenga tiempo, como para hacer unos problemitas de polea, que es muy importante para ustedes, para su formación, independientemente de cuál sea la orientación que sigue, entender cómo funcionan las poleas y cómo podemos utilizarlas. Pero eso yo creo que capaz que este fin de semana se lo estoy subiendo. Si la clase que viene le termino de dar más o menos la teoría de las cosas, ahí sí. El práctico en sí no tiene mucho sentido si no les doy antes la teoría. Lo que sí ya estoy preparando es una especie de PDF de resumen de lo que yo digo. Ya han visto, siempre trato yo de explicarle y después le mando ya bien escrito cuál es la teoría, digamos. Bueno, chicos, ¿saben qué? Dejemos acá porque hoy la verdad que no me estoy sintiendo bien, así que ¿se ha puesto presente todo el mundo? Sí. Bueno, vamos a dejar de grabar entonces. Y justo ahí ya.